Somos Neuma Multimedia, proclamando la palabra de Jesucristo, dando a conocer el mensaje de esperanza a cada familia, llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta, enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 844-696-8450. O también puedes mandarnos un mensaje a través de WhatsApp o Telegram al número 844-368-3068. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. ¿Buscas un mejor empleo? En Servicios Empresariales de México sí hay chamba. Si eres de Saltillo o Ramos Arizpe, esta es tu oportunidad. Solicitamos hombres y mujeres mayores de 18 años con primaria o secundaria terminada con o sin experiencia. Tenemos vacantes en los siguientes puestos: operadores, operarios metalmecánica, montacarguistas, almacenistas, choferes de patio, despachadores de gasolina, promotores de autoservicio y varios puestos más. Ofrecemos sueldo muy atractivo, prestaciones superiores a las de la ley, fondo de ahorro, vales de despensa y bonos de puntualidad y asistencia. El contrato es directo con la planta. Mayores informes al 844-219-4789 y 844-368-2809. En Servicios Empresariales de México sí hay chamba. Visita nuestro sitio web www.neumamultimedia.com. Neuma Multimedia, Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. Descarga nuestra app. Búscanos en la App Store y Play Store como Neuma Multimedia. Neuma Multimedia, Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. Odontología Integral. Doctora Brisa Horta, cirujano dentista especialista en ortodoncia. Visítanos en Juan Sá de Murra, número 311A, Fraccionamiento Tulipanes. Llámanos y agenda tu cita al 844-458-4321. 844-458-4321. Odontología Integral. Contamos con especialistas en ortodoncia, endodoncia, cirujano maxilofacial y rehabilitación oral. Odontología Integral. No lo piensas más y agenda tu cita. Confesamos el misterio y el asombro de Dios hecho carne y nos gozamos en nuestra gran salvación mediante Jesucristo nuestro Señor. Con el Padre y el Espíritu Santo, el Hijo creó todas las cosas, sustenta todas las cosas y hace todas las cosas nuevas. Verdaderamente Dios se hizo verdaderamente hombre, dos naturalezas en una persona. Nació de la Virgen María y vivió entre nosotros. Crucificado, muerto y sepultado. Se levantó al tercer día, ascendió al cielo y vendrá de nuevo en gloria y juicio. Por nosotros, Él cumplió la ley, expió el pecado y satisfizo la ira de Dios. Tomó nuestros trapos de inmundicia y nos vistió con sus prendas de justicia. Él es nuestro profeta, sacerdote y rey. Quien edifica su iglesia, intercede por nosotros y reina sobre todo. Jesucristo es Señor. Adoramos su santo nombre, por siempre. Amén. 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 Síguenos en nuestras diferentes redes sociales. Encuéntranos en Facebook, YouTube e Instagram como Neuma Multimedia. Somos Neuma. Saltillo Christian School. Nos esforzamos en moldear el corazón de tu hijo. En Saltillo Christian School contamos con preescolar, primaria y además estancia infantil. Seguimos los protocolos de seguridad e higiene que tu peque necesita. Servimos alimentos nutritivos y balanceados. ¿Quieres saber más? Llámanos al 844-285-3185 y al 844-135-1088. Saltillo Christian School. Nos esforzamos en moldear el corazón de tu hijo.
Artros, Centro de Ortopedia y Cirugía Articular. Somos un centro médico donde atendemos lesiones de hombro, rodilla, cadera, fractura, esguinces, pequeñas articulaciones como manos, pie y tobillo. Atendido por los doctores Jorge A. Garza Mendoza y Francisco J. Siller González. Estamos ubicados en Plaza Villa Alta, cuarto piso, interior 408, frente a Costco. Si deseas una consulta o mayor información, comunícate a los siguientes teléfonos: 844-136-5266 y 844-136-5271. Artros, Centro de Ortopedia y Cirugía Articular. Nuevas son cada mañana. Entrevistas, comentarios, reflexiones. Todo desde una perspectiva bíblica. Bienvenido. Soberano y digno, quien como tú, temible en majestad, quien como tú, la tierra se estremece, nadie a ti se compara, quien como tú. Soberano y digno, quien como tú, temible en majestad, quien como tú, la tierra se estremece, y a ti se compara, quien como es como un viento que soplando y no sabes dónde va, pero si escuchas su sonido con poder te guiará, inigualable, incomparable, y dime quién como Jehová, aunque los cielos se conmuevan, siempre permanecerá. Es como un viento que soplando y no sabes dónde va, pero si escuchas su sonido con poder te guiará, inigualable, incomparable, y dime quién como Jehová, aunque los cielos se conmuevan, siempre permanece. Es como un viento que soplando y no sabes dónde va, pero si escuchas su sonido con poder te guiará, inigualable, incomparable, y dime
iglesia, tu altar. Ven y recibe toda la gloria, todo en tu casa te proclamará. De par en par las puertas se abren, el Rey de gloria debe entrar. Él es quien todo lo llena en todo, que entre el Rey y nadie más. Jesús, tu iglesia está abierta para ti. Las puertas sus cabezas alzarán. Aquí tú eres el bienvenido, esta es tu iglesia, tu altar. Ven y recibe toda la gloria, todo en tu casa te proclamará. De par en par las puertas se abren, el Rey de gloria debe entrar. Él es quien todo lo llena en todo, que entre el Rey y nadie más. Jesús, tu iglesia está abierta para ti. Las puertas sus cabezas alzarán. El Rey ya viene, Él viene ya. Te anhelamos, te anhelamos, te anhelamos. Tu iglesia abierta está. Jesús, tu iglesia está abierta para ti. Las puertas sus cabezas alzarán. El Rey ya viene, Él viene ya. Jesús, tu iglesia está abierta para ti. Las puertas sus cabezas alzarán. Te anhelamos, te anhelamos, te anhelamos, te anhelamos, oh Jesús. Gracias, mi hermano Ricardo. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Con un enorme gusto les saludamos desde Saltillo, Coahuila, México. Les saluda el pastor Román García y nuevamente pues muy agradecidos con Dios por llegar a todos ustedes a través de Neuma Multimedia en las redes sociales y Neuma Multimedia en la aplicación. Muy contentos de pasar este tiempo que lleva por nombre Nuevas son cada mañana las misericordias de Dios. Grande es la fidelidad de nuestro Señor. Y pues nuevamente hoy día 15 de febrero, ya mitad de mes, quincena
de febrero, 15 de febrero del 2024, saludándoles y agradecidos con Dios por la oportunidad que nos da de llegar a todos ustedes a través de esta lente, de estos micrófonos. Y como ya lo sabe, pues estaremos compartiendo, comentando la palabra del Señor, hablando a aquellos a quienes interesa este mensaje, a quienes interesa el comentar de la palabra de Dios y de ahí la edificación que resulte para todos nosotros. Muy contentos y agradecidos. Les recordamos que estamos totalmente en vivo en el teléfono en cabina 844-696-8450, teléfono en cabina 844-696-8450. Si usted decide comunicarse con nosotros a través de ese medio, muy dispuesto está nuestro hermano Ricardo Cuellar, a quien saludamos y le damos gracias por estar ahí. Gracias, Ricardo, por estar con nosotros. A ti y a tu familia, bendiciones. Gracias por ese servicio y esta disposición. También les recuerdo que estamos totalmente en vivo en el 8448-804873, 8448-804873 para mensajes o WhatsApp. Ahí estamos con todo el gusto de compartir con todos ustedes. Muy agradecidos con Dios, muy contentos por el amor, la gracia del Señor. Y ya vemos aquí que algunos nos están saludando. Recuerda que podemos interactuar a través de Facebook, ahí en Neuma Multimedia aparecemos y estamos compartiendo y algunos ya saludándonos, lo cual vamos a contestar en unos minutos, pero dando gracias que ya están ahí y que están compartiendo o etiquetando. Y también como ya es común los jueves, pues gracias a Dios por la vida del pastor Javier Flores. ¿Cómo estás, Paz? Dios te bendiga. Bien, Paz. Gracias a Dios. Dios les bendiga a todos. Gracias a Dios por este día que nos concede. Sí, amén. Amén. Dios es bueno. Así es. Aleluya. Dios es bueno. Para siempre es su misericordia. Aleluya. Bien. Y tengo aquí un pasaje en el Evangelio según San Marcos. El Evangelio según San Marcos, capítulo 8. Versículo 22, Evangelio según San Marcos. ¿Qué le parece que leemos esto? El Señor haciendo milagros, el Señor manifestando su gracia, su poder. Y dice aquí en Marcos 8:22, vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase, dice. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez la mano sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos, y lo envió a su casa, diciendo: no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Un milagro le devuelve la vista a alguien, pero que para hacer el milagro lo sacó de la aldea, lo sanó y luego le dio una orden. Lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Pero el Señor, devolviéndole la vista a los ciegos, sanando, creemos que Dios es el mismo, que Dios no ha cambiado, pero que en este milagro en específico, como en algunos otros, Él ordenó que a nadie se le dijese. Fue algo muy personal, obviamente fue algo muy significativo. Muchos se enteraron, nosotros nos enteramos, pero el Señor haciendo su obra. Y ya después de ahí, el sacar a los discípulos, a llevarlos a Cesarea de Filipo, para preguntarles: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y ahora ocurre otro milagro. El milagro de que el Padre deja ver a Pedro quién es Jesús. ¿Quién dice la gente que soy?
Y ahí también salieron, también se movieron de la ocasión, y ahora es Pedro aquel a quien le es retirado el velo para que pueda ver quién es Jesucristo. Pero ¿qué cree? En el verso 30, después de que se reveló quién es Jesucristo, de que se quitó ahora ese velo de los ojos, porque el Señor Jesús dijo, esto te lo reveló mi Padre, quitó el velo mi Padre, recorrió el velo mi Padre. Pero en el verso 30 se repite, les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. 2 milagros muy parecidos, Pastor Javier, y en los que el Señor quiere, entre otras cosas, revelarse personalmente, pero también dejarnos ver que Él es el que quita la ceguera del hombre, tanto física como espiritual. Él nos hace ver esa luz admirable, Él nos hace ver esa luz que aunque estaba en el mundo no la conoció, a nuestro Señor Jesús. Sí, que es una experiencia personal, pastor. Sí, amén. De algo que solamente Él está haciendo con relación a quien recibe esta revelación, en el primer caso como el sanador, amén, amén. Como aquel que sana, sí. Pero también en el segundo caso del discípulo como el Cristo. Amén, ¿verdad? amén, el Mesías. El Mesías, y esto pues no es algo que pueda transferirse de simplemente de estarlo comunicando, sino es una experiencia personal. ¿Verdad? Una experiencia personal de cada uno con quien Dios tiene ese contacto. Amén. Y le muestra su gracia, su poder, ¿verdad? Y le hace ver quién es Él. Amén, amén. Señor. Y fíjate, Paz, y amigos que están conectados para llevar a conclusión este primer comentario, en el capítulo 9, estábamos leyendo el 8, el 22, y luego en el 27 viene la confesión de Pedro. Pero luego en el capítulo 9 nos relata la transfiguración, es decir, cuando finalmente Él remueve toda esa carne, porque ellos lo veían como un humano, un ser humano cualquiera. Obviamente no como un cualquiera, hubo una revelación de que es el Mesías, el que está sanando. Pero luego, cuando se revela a ellos en el capítulo 9, del 12 en adelante, y que ellos quedan pues atónitos, maravillados, deslumbrados, porque vieron delante de sus ojos esa transformación y el cielo dando testimonio. Este es mi Hijo amado en quien tengo la complacencia. Imagínense ahora a estos discípulos a quienes se les reveló y que ellos también, dice que lo guardaron por un tiempo, no dijeron esto a nadie, pero esta cadena de sucesos entre la sanidad de este hombre que lo saca de la aldea y le quita su ceguera y le dice, no le digas a nadie, no regreses a la aldea, ve a tu casa. Y luego la revelación a Pedro delante de los apóstoles en Cesarea de Filipo, para luego el monte de la transfiguración. Y me deja ver, amigos, que nuestro Dios es alguien que se quiere mostrar, que quiere ser conocido, que quiere que le veamos, pero que debemos de entender las implicaciones de esa revelación, de esa comunión, el alumbramiento de esa palabra, ¿cómo decirlo? Que nos lleva a conocerlo a Él. Y ahora transfigurándose y ellos viéndolo y contemplándolo en el capítulo 9, sin tener en claro hasta ese momento, porque después de esa revelación en el monte de la transfiguración, ellos empiezan a preguntar, bueno, y entonces ¿dónde está Elías? ¿No tenía que venir Elías primero? Porque encuentran con esta cadena de sucesos, obviamente, con todo su caminar con Él, que Jesús es verdaderamente quien están esperando, por devolverle la vista a los ciegos, por habérsele revelado a Pedro de parte del Padre quién es Jesús, y luego en esta revelación, en esta transfiguración, en este monte donde les deja ver claramente quién es, ¿verdad? Y todas las implicaciones, pero ahora ellos entrando, ok, está bien, pero no era necesario que viniera Elías primero.
y el tratar de acomodar, de ajustar, de entender las profecías, porque ya tienen una convicción. Jesucristo es el Mesías, Jesucristo es el Rey de Israel, Jesucristo es el que ha venido a salvarnos. Qué maravilloso me parece a mí, y qué glorioso, Paz, cuando esto ocurre en la vida del pueblo de Dios, cuando hay gente que siendo sanada, cuando hay gente que de repente le cae el 20, como decimos acá, me cayó el 20, Jesús es. Y luego cuando Él abiertamente a un grupo más cercano, obviamente, pero les deja ver su naturaleza, su divinidad, que es algo que nos hemos dado cuenta que muchos tardan en darse cuenta, ¿verdad? Porque consideran que es el Hijo de Dios, consideran muchas cosas de Él, un profeta, qué sé yo, hasta el punto que dices, es que Jesús es Dios. Y esa convicción, obviamente ya no la cambia nada ni nadie, pero qué glorioso es con esa revelación paulatina, esa revelación gradual que Dios va dando de sí mismo, como lo ha hecho también en las Escrituras, pastor. Una revelación que va llevándonos a conocer de un punto a otro quién es Él, en esta gracia que tenemos de conocerle, pero que, como también dice la Escritura, que si le conocimos, dicen, ya no le conocemos como le conocimos. ¿Por qué? Porque esta gloria va en aumento, esta revelación va a más, ¿verdad? Dice que el camino del justo es como la luz de la aurora que va en aumento. Amén. Y pues todos nosotros somos invitados a ese conocimiento. Sí, pastor, y una cosa es de que se pueda oír, ¿verdad? De oídas te había oído, dijo Job, ¿verdad? Mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué pasó, verdad, en todas estas experiencias que estás relatando, que la palabra de Dios nos da en estos pasajes del libro de Marcos, del Evangelio de Marcos? Pues fue una experiencia personal. Sí, siempre. ¿Verdad? De siempre. que ya no fue que de oídas te había oído, ¿verdad? Sí. Llama mucho la atención cuando dice la palabra, también respecto de uno de los discípulos que fue Natanael, ¿verdad? Cuando Felipe le dice a Natanael en el Evangelio de Juan, pues que he hallado, dice, hemos hallado al Mesías, ¿verdad? De quien está escrito. De quien está escrito, de quien escribió Moisés en la ley, Amén. Así como los profetas, Sí. a Jesús, el hijo de José de Nazaret, ¿verdad? Y Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Y le dijo Felipe, ven y ve. Sí. Pues experimenta por ti mismo esta realidad del Mesías, esta realidad de su existencia y del cumplimiento de su palabra. Amén. ¿Verdad? Amén. Qué importante es, pastor, el hecho de que seamos seguidores del Señor por lo que vemos, ¿verdad? Por lo que palpamos, por lo que podemos decir que por una convicción que hemos experimentado. y por algo que experimentamos, porque ese es a final de cuentas el conocimiento, Paz. Amén. No el tener la información, sino el conocer. Fíjate, en Marcos 9:9 ya no lo señalé, para aquellos que comparten la palabra, aquí pueden tener una línea para predicar, porque tanto en el versículo 26 de Marcos 8, dice, no lo digas a nadie en la aldea, y luego en el verso 30 de ese capítulo 8, les mandó que no dijesen de esto, de él a ninguno, y luego en el 9:9, después de la transfiguración, y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. O sea, ni siquiera pudieron publicar o decir lo que vivieron en ese monte, sino hasta después de la resurrección, y aun cuando ellos no entendían de qué les hablaba el tema de la resurrección, lo pudieron comprobar pasado un tiempo relativamente corto. Pero, como vemos, es una revelación que Él da de su naturaleza, que es gradual, pero que está limitada a la vivencia personal. Amén. Está limitada al conocimiento que te da el Señor, que te permite vivir, y luego, obviamente, pues se comunica, se predica, pero siempre es algo que aunque se comunique y se predique, la gente lo tendrá que llevar a la vivencia, Amén. A la experiencia, porque este conocimiento es vivencial. Entonces, qué hermoso que Dios lo quiere hacer así. Y qué interesante que en estos tres casos, apenas así una línea de unos cuantos versículos,
no le digan a nadie nada, no le digan esto, pero sabiendo que tienen una información poderosísima. Imagínate el ciego, toda la publicidad que pudo haber hecho. Algunos de ellos, aunque les dijo, no obedecieron, ¿verdad? Fueron y dijeron. Pero desde el hecho que vemos que lo sacó de la aldea, hizo el milagro afuera y le dijo, no regreses a la aldea, vete a tu casa, no lo digas. Lo mismo cuando se revela a los discípulos ahí en Cesarea de Filipo, los llevó a esa área. Ahí el Padre les reveló quién es Jesús. Y luego, pasados los días, en esa caminata que tuvo con un grupo de discípulos muy cercanos, a quien delante de ellos, sin tapujos, no sé si sea la palabra más adecuada, pero sin ninguna reserva, mostró quién es en todo su esplendor. Y al finalizar, no le digan. Y ahora lo que ellos tratan es de cómo acomodamos esto, ¿verdad? Porque pues no dicen los fariseos que era necesario que viniera Elías primero. O sea, tratando de decir, ¿y dónde quedó Elías? Que no lo vimos. Cuando realmente el mismo Señor dice, bueno, pues Elías es Juan, ¿verdad? Pero lo increíble de todo esto es el gradual en el conocimiento. ¿Por qué? Porque cuando Jesús sanó a ese ciego, más de uno de sus discípulos le vio. Si bien es cierto, lo extrajo, lo sacó de la aldea, siempre rodeado del Señor de sus discípulos, ellos constatando, viendo, palpando. Por eso, en primera de Juan 1, Juan dice, les vamos a platicar lo que hemos oído y visto y palpado desde el principio. Amén. El mensaje no ha cambiado, es Él, pero ese conocimiento va siendo gradual para nosotros, pero es un conocimiento que ya está al alcance del pueblo, ¿verdad? Entonces, pues sigamos de gloria en gloria. ¿Y cómo puede cambiar tanto, pastor? Bueno, Sí. pues es una transformación que haces esa revelación. Sí, ¿no? así es. Porque vemos, por ejemplo, volviendo al caso de Natanael que te comentaba, bueno, de Nazaret puede salir algo bueno. Sí. Todas las limitaciones humanas, todo Sí. lo que a veces está en una condición del hombre, ¿verdad? Sí. Y que podemos entender que este hombre pues esperaba al Mesías también, ¿no? Amén. Tenía conocimiento, pero no esa experiencia personal. Amén. Que ya se le estaba comentando aquí, en este caso, ¿verdad? Quien le compartía la palabra. Sí. Entonces, pero cuando viene el Señor, ¿verdad? Y le revela, y le dice, yo, desde que estabas abajo de la higuera te vi. Sí. ¿Verdad? Bastó esa palabra. Qué interesante que lo comentes, Paz, porque si bien hablamos de vivencia, para Natanael esa palabra fue clave. Suficiente para decir, tú eres el Hijo de Dios viviente. O sea, no vivió lo que vivió Pedro, no estuvo en el monte de la transfiguración, pero esa palabra fue clave. Y incluso el Señor le dice, porque te dije esto, ¿creíste? No, pues imagínate, no es nada, ahora vas a ver el cielo abierto, ¿verdad? Sí, Natanael le dice, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Sí. ¿Por qué? ¿Qué pasaría ahí, pastor, en ese debajo de la higuera, verdad? Fíjate que yo lo he meditado y creo yo que todo apunta a eso. Seguramente hay una pauta en Zacarías, la cual nos puede ayudar para comprender el tema de Natanael, porque dice Zacarías que cuando venga el reino, cuando venga el milenio, no lo expresa como el milenio, sino el reino del Mesías ya en la tierra, cada uno habitaría debajo de su higuera y comería. O sea, nos da una pauta de un bienestar, de probablemente la aspiración de muchos judíos practicantes o israelitas practicantes buscando esa esperanza de que se llegue el día y a lo mejor verlo tan lejos con la invasión romana que en ese tiempo tenían. Y lo que yo puedo inferir es que a razón de lo que dice Jesús, que es un verdadero israelita, que eso ya denota muchas cosas de la vida de Natanael, y que no había engaño en él, o sea, era un hombre hecho y derecho, ¿verdad? Maravillosamente la declaración de Jesús sobre este
este varón llamado Natanael. Pero seguramente que hay varios escenarios que yo me he planteado en los cuales todos ellos apuntarían a eso. Y creo uno de ellos es la aspiracional de decir, Señor, si imagínate estar ahí, Natanael debajo de su higuera, una forma pudiera ser, orando, diciendo, Señor, ¿cuándo se llegará ese tiempo? ¿Cuándo se llegará el momento que habitemos en las condiciones que profetiza Isaías, que profetiza Zacarías, y que ya llegue ese reino? Y que tú, imagínate que en su oración pudiera decir, y que tú nos estés viendo, y que tú estés entre nosotros, y puedas acompañarnos, y puedas estarnos viendo. Eso puede ser algo, para que cuando llegara Jesús le diga, yo te vi. Y entonces dice, pues estaba orando, estaba platicando. Otro cuadro que me he formulado, y a lo mejor este es muy trágico, es el estar llorando, a lo mejor estar buscando consuelo, decir, no, de esto no hay nada, parece que Dios no nos ve, no nos oye, con una desesperación y necesidad de consuelo. Y ya un cuadro muy triste, obviamente también se puede inferir, pero todos en alusión pues nosotros acá y tú no los ves, a lo mejor pensando en algo más complicado, porque a mí me lo mostró en un tiempo difícil. Algo con el que Dios me hizo el llamado al ministerio tiene que ver con ese capítulo de Juan. Por eso los cielos abiertos, ahora, bueno, hay varias cosillas ahí. Pero el punto es que Dios se reveló en una crisis en mi vida para el llamado. Y el Señor me llevó a pensar que seguramente Natanael pudiera estar viviendo un tiempo de crisis debajo de la higuera, o ahí era su lugar secreto donde oraba, y donde a lo mejor muchas veces cuestionó, tan solo me ves, tan solo si estuvieras aquí, y que cuando llegue, que el Señor haga una declaración absoluta de Él, contundente para todos, y luego que Él no negara, sino que dijera, ¿de dónde me conoces? Y Él le diga, yo te vi. Y si eso era una oración o una cadena de oraciones, o era el lugar secreto donde orar, era algo que era indudable, que es Dios el que te está hablando. No había forma de... No había, por eso fue que Él hace esa declaración, ¿verdad? Por todo lo que en su experiencia personal Él conocía y sabía que vivía, y que en ese momento Cristo, al decirle esas palabras, Él no tuvo duda de que era Dios mismo, ¿verdad?, que le estaba hablando en ese momento. Como seguramente a muchos de nuestros amigos o hermanos pasa, una sola cosa, algo detonó, digo, no, sí es. O sea, porque la verdad es que para tener la convicción es una obra del Espíritu Santo. Amén. Y puede ser solo una palabra, sí, pues. Y aquí dice el Señor en el versículo 50 del capítulo 1 de Juan, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿creíste? Cosas mayores que estas verás. Entonces imagínate nada más, esto era el principio de toda la inmensidad de conocimiento, de gloria, de presencia que Dios iba a manifestar en la vida de Natanael, ¿verdad? Sí. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Amén. ¿Verdad? Entonces imagínate, o sea, esto es, apenas me estás conociendo. Sí, apenas se abrió, pero volvemos a lo mismo. Es algo que te deja ver. En el ciego es algo que le quitó la ceguera. En el caso de Pedro, algo que corrió el velo. En el caso de los discípulos en la transfiguración, es Él mismo removiendo esa naturaleza humana para que logren ver la divina. En el caso de Natanael en Juan, es esa palabra que te abrió el entendimiento de que yo soy, es solamente el detonante, es el giro a la llave. Pero imagínate la puerta abierta diciendo, insisto, me gusta mucho ese pasaje, porque con ese pasaje se detona mi llamado, o entiendo que Dios me está llamando a salir. Lo digo claramente, en la iglesia que participaba en ese entonces, para mí resultaba una higuera, resultaba algo cómodo, resultaba incluso cuando sé que Dios me está llamando, me ofrecen seguir debajo de la higuera, me ofrecen seguir bajo ese sistema que protege, bajo tanto. Y entonces esa promesa de ahora verás el cielo abierto, es como
este techito, con respeto lo digo, a veces nos refugiamos en cuestiones económicas, es que tengo esto, ya de aquí yo la voy a armar, y dice el Señor, no, como le dijo a Abraham, si sal de aquí vas a ver, los cielos están abiertos, o sea, te vas a maravillar. Entonces, así ha sido, pero también imagínate la progresión en la revelación, Paz. Porque yo no recuerdo a alguien que le haya dicho en el Nuevo Testamento como a Natanael, verás el cielo abierto y a los ángeles que suben y decían, o sea, vas a ver toda la actividad del reino, que es un principio que el Señor le platica a Nicodemo, ¿verdad? Si no naces de nuevo no puedes ver, si no naces del agua del Espíritu no puedes entrar. ¿Cómo entrar a un reino que ni siquiera vemos? Y en algunas ocasiones, hablar de muchos hermanos en la fe de cristianos, que cuando hablas de cosas del reino, que hablas cuestiones de fe, es como si dijeran, no entiendo de qué me hablas. Cuando hablas de la esperanza o del creer y caminar, y alguien como dice, no, hermano, es que no están las condiciones, o no, mira, hermano, no hay puente sobre el agua, ¿cómo quiere caminar sobre el agua? Pero cuando se ve el reino, te atreves a decir, Señor, pues si eres tú, sí voy. No dudas. Sí. Tienes eso perfectamente claro, que existe realmente ese reino, y que aunque físicamente, literalmente no estamos viendo a los ángeles, digo, yo creo que nos volveríamos locos si pudiéramos tener esa interacción totalmente constante y permanente de estar viendo lo natural y lo espiritual, pues sí, como que habría ahí un choque, ¿verdad? Un trastorno, pero en el hecho de estar contemplando que lo que Dios dice así es, a pesar de que no se vea, porque a final de cuentas eso es la fe. La fe es certeza de lo que no se ve. La fe nos lleva a vivir no por lo que vemos, sino por lo que creemos. Entonces es contemplar el reino sin literalmente estarlo percibiendo en nuestros lobos oculares, ¿verdad? ¿Cómo explicas más de 2000 años, Paz, que se sigue creyendo? Amén, amén. Sigue habiendo convicción, o sea, es increíble. De hecho, Paz, con mucho respeto lo voy a decir, amamos y bendecimos a los judíos y sabemos que Dios tiene un trato y que hay una dispensación, pero ya estamos a la altura o incluso rebasando el periodo que ellos tuvieron de caminar bajo esa ley. Hablo bajo esa ley, con el templo, con todos los ritos establecidos en el antiguo pacto. Hoy nosotros llevamos ventaja y todavía no cesa. Obviamente entendemos que no ha cesado su fe, es la convicción que ellos tienen como judíos en lo que han creído, pero estamos hablando que como cristianos no hay otra explicación. ¿Quién sustenta esta fe? ¿Quién sustenta por tantos años esta predicación? Porque si fuese solo una idea, si fuese solo un planteamiento, se desvanecen, pero cuando son sustentados, cuando Dios está respaldando, no hay manera de negarlo, pues. Sí, las reacciones que puede haber son muchas, Paz, pero creo que vamos, como dice la Escritura, ¿verdad? En el profeta Oseas, que conocemos y proseguiremos. Amén. Oseas, ¿verdad? Oseas 6:3. Sí, te estoy citando bien. Entonces, conocemos y proseguiremos en conocerle. Pues, amén, ¿verdad? amén. Pero ya hay esa llave, como dices tú, que nos abre la puerta, que se abre, ¿verdad? Que es Cristo mismo. Sí, Cristo mismo. Que se revela a la vida del hombre y hace que le podamos contemplar y le podamos ver a Él. Sí, sí. Y ver esa majestad y el señorío y la gracia de Dios, ¿verdad? Sobre nosotros. Entonces, imagínate toda esta obra. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dios viviente. Ahí está la experiencia personal, que esto no es de oídas, ¿verdad? No es de que se pueda conocer mucho o que usted pueda estar en un instituto y terminarlo, qué bueno que lo tenga. Qué bueno, sí. ¿Verdad? Pero es una cuestión de esa experiencia personal con Dios, ¿verdad? Con Dios, y constante y progresiva, Paz. Porque, ¿qué pudiésemos decir nosotros? Incluso en el Monte de la Transfiguración hay que recordar que estaba Pedro, Jacobo y Juan, ¿verdad? Santiago y Juan, Jacobo y Juan estaban ahí con Pedro, y Pedro fue el que se adelantó a decir, Señor, bueno es para nosotros
que hagamos para ustedes 3 enramadas, porque en esa revelación está Jesús totalmente transformado, transfigurado, y al lado de él con mucha gloria aparecen Moisés y Elías, pero el Padre dice, mi Hijo amado es Él, y a Él hay que oír. Y vemos a 2 testigos dando testimonio de la verdad que se dice, porque en la ley estaba escrito que por el testimonio de 2, ¿verdad? Pero lo que llama mucho la atención, pues, es que si hubiese sido posible, Pedro y Santiago y Juan se hubieran quedado en esa revelación. Y eso es algo que a mí me llama mucho la atención, que ahí no se detiene la revelación. Por eso nosotros, lo que mencionabas ahorita en Oseas, dice, conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. O sea, no es algo que se detuvo, no es algo que dices, ya es suficiente. A mí cuando me preparan, oye, ¿dónde estudias? Y le digo, pues sigo estudiando, porque se requiere de lo que está escrito para buscarlo en la vivencia. O sea, no es saber lo que está escrito, claro que hay que saberlo, pero cuando quieres llevar a la comprobación de lo teórico a lo práctico, entonces dices, y con esto concuerdan las escrituras. Entonces, ese conocimiento, que es el verdadero conocimiento, el vivencial, el de la experiencia, el de lo personal, y que se puede platicar, pero no tiene mayor efecto que lo platicado. Por eso decías, ¿cómo puede ser que ya tengamos más de 2000 años predicando y se siga predicando? Y que cuando se les persiga, que eso es otro asunto, que cada vez que los cristianos tenemos persecución, lejos de desaparecer, se afirma más. Se afirma más, crece más. Amén. Se toma más audacia, más valentía para predicar el Evangelio, porque es la obra de Dios misma. Pero también, recordando a lo que pasó con los apóstoles, paz y amigos que están conectados, que dice que los azotaron a los apóstoles en Hechos y les mandaron rigurosamente diciendo, prohibimos que a nadie hablen. Y entonces, imagínate, todavía no se quita lo rojo de los golpes, de los varazos, y dicen, es que consideren a quién es justo obedecer, si a ustedes, que les respetamos, que son autoridades, que son lo que tú quieras, o a Dios. O sea, ante eso, ¿qué haces? Perdón, y cuando lo tienes claro. Por eso yo lo digo constantemente a la iglesia, no estamos jugando a la iglesia, no estamos teniendo una religioncita con respeto. Estamos conociendo la vida de Dios. Amén. Y es tan glorioso. Y esta es la otra, que cuando lo comprobamos, quisiéramos que más lo comprobaran, que más lo vivieran, ¿verdad? Y por eso... Y esa misericordia, paz, de Dios de mostrarse al hombre, sí, ¿verdad? Sí. El Dios que se revela, que se muestra al hombre y que tiene relación con el que está en el hombre, sí, ¿verdad? Sí. Y que hace posible que podamos caminar en esa fe y creyendo y conociendo, ¿verdad? Al Señor, pero es maravilloso, ¿verdad? Sí. Esto. Y bueno, yo meditaba en la mañana, pues, antes de venir para acá, nada más en una pregunta que precisamente en relación a todo lo que has estado comentando y compartiendo, ¿verdad? De esa experiencia vivencial, esa experiencia real, ¿verdad? Con el Señor, que hace que se ha trastocado todo el ser, ¿verdad? Sí, totalmente. Porque aquí vemos, o sea, estos ejemplos que estábamos hablando de cómo pues fue toda una vida transformada, ¿no? Y cómo Dios mismo se revela y cómo el Espíritu Santo le hace decir a Pedro, tú eres el Cristo. Y a Natanael, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías. Así es. Y fíjate, lo que estás diciendo es muy importante, porque si no fuese por una degustación, en Malaquías el Señor dice, pruébenme ahora en esto, pasaje, pruébame ahora. ¿Cómo? Sí, degusta. Y luego Pedro dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, es decir, todos estos hombres que nos testifican, profetas, siervos de Dios, nosotros, que ya lo hemos vivido y lo hemos probado, lo que queremos es que alguien lo pruebe. Prueba, degústalo, date la oportunidad. Me pasa con mis hijos, cuando ellos ven algo nuevo o algo que, ¿qué es? No quiero. Pero
que a ti te puede gustar tanto y que le dices, casi le ruego, por favor, pruébalo. No, es que no se me antoja. Y tú, perdón, llevas a tal insistencia, en algunas ocasiones no lo hacen. Sí. Pero cuando lo llegan a hacer, y dicen, y ahí viene una comprobación. Y eso es lo que ocurre con la voluntad de Dios, pues. Sí. Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. O sea, esto es algo que se tiene que experimentar. Esto es algo que se tiene que degustar como un alimento, una bebida, y que tú tienes que darte la oportunidad. Yo le digo a los hermanos, a la gente, cuando le invito a recibir a Cristo, le digo, no le des la oportunidad a Dios, date la oportunidad tú. Dios sigue siendo Dios, Dios sigue siendo, pero tú y yo estamos tan ajenos por temas de religión, por temas de cultura, de nada, Dios que... Pero cuando hay esa oportunidad de probar, de degustar, se vuelve increíble, se vuelve maravilloso. Y a veces pasa como los bebés, que ya ves que los bebés a veces les das algo y aprietan la boca. Si no quieren. Y luego les gusta algo y sí, ¿no? Ahí como que hasta se les ilumina el... Así como si, wow, ¿qué era esto? Sí. Y así nos pasa a nosotros también, ¿no? Pues, es cierto. Que cuando a veces no sabes, no conoces, o sea, estás tan limitado en el conocimiento de Dios, pero que Dios mismo te da y se muestra tu vida, entonces pues se abre una vida y un panorama totalmente distinto, ¿no? Sí. Y bueno, te comentaba que meditando en la mañana, nada más creo, a ver si el Señor nos ayuda a poder compartir algo, pues, de esta experiencia, ¿verdad? Pero en el libro de Job, claro que capítulo 38, ¿verdad? Sí. Y una pregunta, que viene en el versículo 4, ¿verdad? Que viene en el versículo 4. ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? Paz, yo creo que esta experiencia que estamos comentando, ¿verdad? De cómo Dios se muestra a las vidas, o sea, ni te lo esperas, Paz. O claro. sea, imagínate, ¿quién esperaría ser salvo? ¿Quién esperaría estar experimentando esta gracia? Que te vas a encontrar con Dios, ¿verdad? Es porque Él nos amó, Él nos encontró. Ahí está el testimonio del amor, sí. Pero no sé si te ha pasado a ti, Paz, de que en ocasiones, por ejemplo, leyendo simplemente, y a veces nos ha pasado aquí, que leyendo, por ejemplo, algún pasaje de la Escritura, pues es como que en ese momento te toca el Señor, ¿verdad? Sí. O sea, es una revelación ahí que Dios está haciendo tan real que a veces no puedes ni hablar, pues. O sea, a mí me tocaba a veces orar o algo que ni tampoco me esperaba ni que lo buscara, ni para aquellos que a veces piensan que el cristiano pues a veces como que vive de emociones, pero es una realidad. Y cómo no sentir, ¿verdad? Y cómo no experimentar eso que Dios obra en la vida del hombre, porque a veces usted puede estar orando, puede estar y de repente es no poder ni hablar, no poder decir, porque estás viendo, o sea, el Señor está tratando, ¿verdad? Y está viendo y te está mostrando y está hablando contigo, haciéndote sentir, ver, ¿verdad? Sí. Esa majestad que no puedes, o sea, estás inhabilitado y solamente porque Dios te vuelve a conectar, pues puedes volver a hablar, ¿verdad? Sí. Nada es más como por en el él. caso de, y ese que ahí habla de que fue un ángel, ¿verdad? El que se le apareció a Zacarías cuando le tocó en turno ministrar y le fue revelado que vendría a nacer Juan, su hijo, ¿verdad? Su hijo, y que tuvo esa experiencia con el ángel y que dice que se quedó mudo, ¿verdad? Y se destrabó solamente cuando Dios lo destrabó, pues, o sea, así. Y se destrabó para profetizar la grandeza de Dios. Pero así nos puede pasar y así creo yo que, bueno, a mí me ha pasado en ese sentido, pues, de que a veces, o sea, no puedes decir nada, no puedes hablar, aunque quieras, o sea, aunque no puedes y a lo mejor lo único que es que estás llorando, ¿no? Que estás experimentando esa gracia y entonces pues no puedes por lo que Dios está haciendo y lo que estás viendo, ¿no? Del Señor, y es una experiencia personal. Creo que esto le pasó a Job, que después de todo el sufrimiento, las circunstancias, estaba él embebido también en todo lo que le estaba pasando, obviamente, ¿verdad? Claro. Pero ahí a partir del capítulo 38, y cuando Dios se manifiesta a él, ¿verdad? En esta vivencia personal y real,
y que esta pregunta es bien, bien contundente, ¿no? ¿Dónde estabas tú? Amén. ¿Verdad? ¿Dónde estabas tú? Y empieza el Señor a hablar con Job, ¿verdad? Pero una de las reacciones que hay en ese trato que Dios tiene, o en esa presencia de Dios, es, pues mejor me callo. Sí, sí. No digo nada, ¿verdad? Porque al manifestar Dios esa majestad, a veces pues no atinamos a nada, pues, a decir nada. Entonces dice, ¿quién es el que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Amén. Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Amén. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios, ¿quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliendo de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su foja oscuridad, y establecí sobre él mi cerrojo, le puse puertas y cerrojo, y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. Has mandado tú a la mañana en tus días, has mostrado al alba su lugar, para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos. Ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello y viene a estar como vestidura, mas la luz de los impíos es quitada de ellos y el brazo enaltecido es quebrantado. Amén. Entonces empieza una serie de cuestionamientos, Paz, pero me imagino en ese entrar, que Dios lo hace entrar a su gran majestad. Amén. ¿Verdad? Imagínate esas experiencias que a veces te comento, ¿verdad? Que tenemos con el Espíritu Santo, ¿verdad? Que no te permite hablar, o que a veces no haces otra cosa más que llorar, ¿no? Por lo que el Espíritu Santo está manifestando. Pero imagínate aquí, es como está llevándolo Dios a vivir y ver, ¿verdad? Esto le está mostrando de alguna manera, yo creo que hasta en una visión, ¿verdad? Sí. Todas las cosas que el Señor está cuestionándole a Job, ¿verdad? Entonces le estamos mostrando cómo el Señor ordenó la creación, cómo, imagínate en ese viaje, pues, en ese viaje que Dios le está haciendo ver, ¿verdad? Cómo se fundó la tierra, quién puso la piedra angular, y yo creo que en todo eso, igual, aunque Dios lo muestra, pues no alcanzaba Job a comprender todo, ¿verdad? Pero dice, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Amén. ¿Verdad? Entonces imagínate, es ese Dios que es vivencial, ¿verdad? Sí. Que es una experiencia personal, sí. Y está tratando aquí con la vida del hombre, ¿verdad? Y diciendo, bueno, ¿dónde estabas tú, verdad? A veces estamos tan limitados en nuestra propia vida o las circunstancias que vivimos, ¿verdad? Que no llegamos a entender esa majestad del Señor. Amén, amén. Fíjate, amigos, estuve compartiendo el martes precisamente de Job 38, porque para los que no lo saben, Job era un hombre justo a la vista de Dios, un hombre pues correcto moralmente y en muchos sentidos, y el Señor lo lleva a hacer esa declaración sobre él. Cuando Job viene, todos estos conflictos que son suscitados por el enemigo bajo permiso del Señor, es importante reconocer que Job durante buen tiempo estuvo callado. Pero al empezar a ser cuestionado por sus amigos, el por qué, es que cuando estás en una prueba, estás en un tiempo difícil, no faltan los que pretendan el saber por qué te ocurrió o el tratar de llevarte sin certeza a la posibilidad de por qué estás viviendo lo que estás viviendo. Entonces ellos empiezan a sugerir algunas de las razones por las que Job haya llegado a esa situación, y para cuando menos piensan, Job se levanta y empieza a defenderse. Y no solo a defenderse porque era más recto que ellos, era un varón justo, perfecto en su generación, sino que empieza a justificarse, pero llega a tal grado que sus palabras empiezan a ser un consejo sin sabiduría. Empieza a autojustificarse. Y en eso, pues el enemigo interviene, porque la pregunta es, ¿quién
¿quién es el que oscurece el consejo sin sabiduría o sin entendimiento? Pues es el enemigo. Y el enemigo le conocemos de varias formas. Una de ellas es como diablo, y diablo es un fiscal. Diablo es alguien que está atacando, pero con las palabras. A lo que voy es que cuando Job empieza a justificarse y se pone ya prácticamente a la altura de Dios por todo lo que él dice, es cuando viene la entrevista del Señor. Y en ese versículo 3 que leías de Job 38 me llama mucho la atención, porque el Señor le pide que se ciña. Fájate, ciñe como varón tus lomos. Ahora, dentro de lo que dice Isaías 59, de la armadura de Dios, porque la armadura de Dios ya está citada en Isaías 59, y lo que dice la Biblia de la armadura de Dios en Efesios 6, lo primero que utiliza para vestir la armadura de Dios es ceñir los lomos con la verdad. Entonces lo que está haciendo el Señor en esta entrevista, que lo va a llevar a toda esta, seguramente que le mostró como toda esa experiencia, todo el conocimiento que él tiene, y de lo cual a lo mejor Job en ese momento no se había cuestionado, porque fue, pues yo no veo esto, yo no he robado, yo no he dañado, yo como diciendo, todo a partir de mí, y el Señor dice, no, quiero que veas la creación y me digas dónde estabas tú. Y entonces el Señor lo lleva de saber, porque él dijo, yo sé que mi Redentor vive, a conocer. Porque él termina diciendo en Job 42, ahora conozco. ¿Qué te hizo conocer? Pues que ahora conozco a Dios. Ahora es vivencial. Pero a lo que voy es que Dios quiere ceñirlo y le dice, cíñete. Pero si hablamos en el contexto bíblico, es cíñete con la verdad. Yo te voy a preguntar, y si tienes respuesta a esto, me vas a responder. Obviamente no había nada que decir. Pero es increíble cómo el enemigo utiliza la palabra, acusa. Yo le digo a los hermanos, les decía el martes, que cuando Jesús finalmente tiene hambre, Satanás no trae un canasto de pan. Pudo haber dicho, ahí está. Sino que dice que le dijo, ya que eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Lo cual Jesús no hubiera tenido ningún problema en hacerlo, pero en ese momento el enemigo le está tentando y con sus dichos está poniendo en entredicho la grandeza de Dios, porque esa es su labor. Mientras que aquí Dios le dice a Job, ciñe como varón tus lomos. Voy a hacerte preguntas y tú me vas a responder. Alguna de ellas, la que quieras contestarme. Obviamente, pues no había manera de responder. Pero qué grandeza del Señor. De aún así, con todos estos cuestionamientos, que algunos son maravillosos, y si pensamos en algunos conceptos de lo que Dios le dice a Job. Hay mucho que meditar. Claro, demasiado. E incluso del tiempo de la creación de la tierra, de la creación de los ángeles. Yo no sé cómo no se murió Job ahí. La verdad. Sí. Pero la realidad es que cuando él hace estas preguntas, lo que quiere es que esa holgura de comentarios que había hecho Job, es ese hablar ya desmedidamente y sin temor de Dios, se ciña, se ajuste, porque ya hablaste mucho. De tal manera que ni los amigos de Job, ni Job ya estaban hablando con justicia, hasta que empezó a hablar un jovencito que no entraba en el cuadro ahí, que dijo, yo pensé que las canas iban a hablar, ¿verdad? Yo dije, pero me di cuenta que no fue así. En muchas ocasiones no ocurre así. Y cuando él está hablando esas palabras, este joven, es cuando Dios empieza a hablarle al Señor. Es decir, que en algo del discurso que le dio este joven, se desconectó de ahí y Dios empezó a hablar. Y ahora sí, ciñete. Es como cuando dice, Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. No sé nada que decir cuando Dios está hablando. Amén. Y muchas veces, Job llegó a decirle al Señor, ¿quién me diera estar para que entrara a un juicio, verdad? O sea, que, sí lo dijo, que sea mi causa. Sí, estuvo apelando. ¿Verdad? Y que, para, como quien dice, pues justificarse, ¿verdad? Él y decir, oye, ¿por qué me está pasando? ¿Por qué
O sea, que hubiera, en eso pues sí, él iba a salir absuelto y no sé, ¿verdad? Sí. Qué pensara, pero el Señor dice en una de las partes, ¿verdad? Aquí de Job 38, dice, ¿quién puso la sabiduría en el corazón? Amén. ¿Verdad? ¿Quién la puso? Sí. ¿O quién dio al espíritu inteligencia? Sí. ¿Verdad? Sí. Entonces, hasta eso pasa, o sea, el razonamiento, lo que podemos nosotros tener de esa imagen de Dios, ¿verdad? Sí. En nuestras vidas, pues Él lo ha dado. Amén. O sea, todo Amén. lo ha dado el Señor, ¿verdad? Sí, así es. El apóstol Pablo también dijo, pues, ¿qué cosa tienes que no hayas recibido? Así es. ¿Verdad? ¿Quién le dio a Dios primero para que, sí, verdad? Exactamente, o sea, pues todo proviene del Señor, ¿verdad? Y de lo recibido de su mano, pues es donde sale, sí, y donde se da y donde todo, ¿verdad? Viene de Él. Amén. Pero Él dice, pues, ¿a quién dio al Espíritu inteligencia? Amén, ¿verdad? Amén. Sí. Entonces, cuando Dios empieza a hablar, pues, si hay esa experiencia con Él, pues, ¿qué puedes decir, verdad? Sí, así es. ¿Qué puedes hablar? Y creo que muchos hemos sido sorprendidos, muchos de nuestros hermanos que están escuchando podrán testificar, ¿verdad? Esa experiencia personal donde tú creías que era de tal o cual manera, sí, las cosas, donde tú, según tu criterio, pensabas que las cosas tenían que ser o no ser de tal forma, y había cosas que no te podías explicar, ¿verdad? Sí. A veces como la muerte, a veces como la situación de una pérdida de empleo, a veces una injusticia que puedes vivir, ¿verdad? Y tú dices, pero bueno, en tu sabiduría limitada piensas alguna cosa, pero después viene el Señor, ¿verdad? Y te dice, bueno, ¿dónde estabas tú, verdad? Sí. Cuando yo estaba armando todo el cuadro de lo que habría de venir. Sí, sí, no, definitivamente que Dios está confrontando aquí a Job, pero también a nosotros, porque muy a menudo al hombre, cuando tiene ciertas características buenas, ciertas virtudes, ciertas ventajas sobre otros cuando se compara, en inteligencia, en conocimiento, en riqueza, en poder, tiende a ensoberbecerse, tiende a justificarse, tiende a atribuirse todos sus logros y todo. Y de repente viene el Señor y dice, a ver, ¿de qué hablas, verdad? O sea, ¿cuándo me diste primero? ¿O en qué momento estabas tú ahí ayudando? ¿En qué momento me estabas ayudando a armar, como dices tú, la creación o ponerle un tope al mar? ¿Dónde estabas? No me acuerdo, no te recuerdo ahí, ¿verdad? Y entonces hace que el hombre se faje y se limite a que no conocemos algo que Dios no nos haya mostrado, que no tenemos algo que Dios no nos haya dado, que no estemos en la condición o la situación que Dios no ha permitido. Eso creo que es de gran valor porque, vuelvo a insistir, en estos discursos de los amigos de Job, hay uno que no menciona como amigo de Job. De hecho, no termina orando por él, porque al final de la historia los amigos habían ensañado con Job. Lejos de ayudarle, dijo, pues no me ayudes. No me ayudes, compadre. Mientras que estuvieron calladitos. Estuvieron muy bonitos, cuando lo acompañaron. Sí, pero ya nada más empezaron a hablar. Y es que así hay vidas que lejos de traernos una respuesta del Señor, nos contestan bajo su propia prudencia y nos llevan a exasperarnos, porque a lo mejor nos están poniendo culpa, condenación, o a deprimirnos porque dicen, pues entonces... Pero en este caso, pues Job salió, su ego salió, espérenme, como que si ustedes no me pueden decir porque yo. Cuando interviene Eliú, insisto que Eliú es un personaje muy misterioso. Eliú significa Jehová es mi Dios o Jehová es Dios. Este muchacho o este joven, a comparación de los otros señores que eran amigos de él, desde el capítulo 34, 35, 36 y 37, empieza a defender quién es Dios y que Job no tiene nada que hacer al tratarse de poner a la par de Dios. Pero nunca vas a leer del 34 al 37 que diga, y terminó Eliú su discurso y Dios respondió a Job. No, sino que aparentemente mientras Eliú estaba hablando, llegó un momento que quedó probablemente Job, como se dice, quedó así en el limbo cuando te dicen, ¿qué tienes? Nada. Pero se quedó
absorto porque Dios se le reveló desde un torbellino y empezó a cuestionarle. Entonces, eso lo llevó... Ya no había nadie ahí, pues, ni amigos, ni nada. No, ya no. Era un trato directo. Trato directo con Dios. Dios hablando, Dios interrogándole, diciéndole, fájate, cíñete, eres hombre, cíñete. Yo te voy a preguntar ahora y tú me vas a responder. Ahora, gloria a Dios que se cumple la palabra que había dicho Job. ¿Te acuerdas que Job dijo, yo sé que mi Redentor vive? O sea, en su momento de defensa, cuando le dijeron, maldice a Dios, a tu Dios y muérete. Yo sé que Él vive. Amén. Y aún se levantará el polvo. En el 38:1 dice que Jehová le habló desde un torbellino. O sea, sí hubo un levantamiento de polvo y empezó el Señor a cuestionar, a preguntar. Pero más que esperar una respuesta, obviamente no iba a tener ninguna, es hacerle ver la distancia entre lo que Dios pudiera revelarnos y pudiéramos tener como conocimiento, y entre aquellas cosas que no tenemos una sola respuesta. Sí, a veces las situaciones que podemos estar pasando pues nos pueden abrumar de tal manera, no haber entendimiento, cuestionar a Dios, a veces hasta contender con Dios. Sí, ¿verdad? sí, claro. De muchas formas, pero pues el Señor viene y como nos ama, pues nos da una arreglada también. ¿Tampoco no? Pues, sí, ¿no? Sí. Da una arreglada ya. O sea, lo que me dio risa es el cómo nos arregla. O sea, imagínate darte una peinada y luego dándole el cachetadón sí. como los... Y en el capítulo 40 dice, además respondió Jehová a Job y dijo, amén. Es sabiduría contender con el Omnipotente. Sí, el que disputa con Dios responda a esto. ¿Verdad? Entonces ahí viene la respuesta que da Job a Jehová. Y dijo, he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. O sea, una vez y lo dice, aún 2 veces. O sea, bueno, ya siendo sinceros, ¿verdad? No nada más una vez hablé varias veces. Dice, mas no volveré a hablar. ¿Verdad? O sea, que en tu sabiduría, en tu ciencia, en tu inteligencia, tú puedes argumentar muchas cosas, ¿verdad? Pero aquí entender que el soberano gobierna, que reina, que tiene toda la sabiduría, el que sabe todas las cosas, él conoce el futuro, él sabe por qué la situación que puedas estar viviendo, sí. ¿verdad? Y él tiene todo el poder y todo, y cuando Dios se muestra en esa magnitud de tu vida, que tiene que ser un trato personal, ¿verdad? De Dios contigo, pues entonces ahí pues no te va a quedar otra más que entender, ¿verdad? Y salir como el oro. Así es. El oro pasa por el fuego y pasa por lo que Dios está haciendo y es purificado. Salen las impurezas, las imperfecciones. Sí, pero ¿qué dice entonces Job? ¿Verdad? Yo soy vil. O sea, ahí imagínate ante la presencia de Dios, pues, o sea, cada vez que te acercas más a Dios, pues ves más la santidad y más tu condición, ¿verdad? Nuestra triste condición. Sí. Entonces, ver esto, ¿verdad? Y decir, no, pues ¿qué somos, verdad? Delante del Señor. Y ahí él dice, pues no puedo responder, no puedo hablar, ¿verdad? Ahora fíjate, pues es muy interesante que cuando pasamos por un tiempo de crisis, una enfermedad, un mal diagnóstico, la pérdida de un ser querido, hay muchos cuestionamientos. Y sin embargo, Dios pudiera contestar cada uno de los porqués a esas situaciones. Pero no estamos en condiciones ni de recibir ni de entender. O sea, por eso Job es llevado a otro plano con esas preguntas. Pero si te pones a pensar, hoy en día mucha gente busca esos argumentos que pudieran estar en la filosofía, que pudieran estar en la falsamente llamada ciencia. Hay una ciencia que es la ciencia y otra que es falsamente llamada ciencia. Buscan argumentos para la negación de Dios. Para decir, bueno, no es cierto esto porque todo fue así y que la creación en el Big Bang y lo que tú quieras. Y empiezan a buscar argumentos para discutirle a Dios, para no aceptar lo que Dios dice. Ahora, ojo, aunque Dios tolere eso de que está bien, tengan sus teorías,
Alguien mencionó, dijo, no, eso ya no es teoría, está al grado de ley, hablando de cómo se formó el universo. Y la verdad es que una teoría, mientras no se pueda comprobar, no deja de ser teoría. Entonces, por más que alguien lo repita, la teoría de lo que me digas, por más que alguien lo repita, mientras que no se pueda comprobar o demostrar, no es ciencia. La ciencia es demostrable, es visible, es repetida, es comprobable. Entonces, imagínate la necedad en algunos personajes diciendo, no, pues esto es ley, porque ya lo tenemos por muchos cientos de años repitiéndonos lo mismo. Pero espérame, el requisito para que sea ley y que deje de ser teoría es que sea comprobable. Y en esto, ¿cuánta gente no se monta en argumentos, compra libros, precisamente para argumentar la necedad de la no creencia o de la negación de Dios? Cuando, si a final de cuentas Dios quiere, pues dice, mira, cuate, tú tienes tu acordeón. Ok, vamos a poner, ahí tienes tu acordeón. Déjame te pregunto esto, y esto, y esto. Y te hablo de esto que no te has puesto a pensar. Te formulo un cuestionario que no te va a llevar a esa respuesta porque el cuestionario está mal formulado. O sea, hay un método de investigación y tu método está equivocado. Entonces nunca vas a llegar al conocimiento. Y es lo que hace Dios con Job. A ver, ponemos a un lado tu justicia, que imagínense que Dios le pudo haber dicho, Job, yo fui el que hablé bien de ti. No, si yo te conozco muy bien. Nada más que, por favor, ya caíste en una necedad al tratar de querer apelar a mí porque te sientes ya más justo que yo, te sientes más sabio que yo. Ya dejaste a tus amigos así como que no hay cómo ganarle una, ¿verdad? Está como el viejo partido que dicen, no le ganas ni... Pero, pues ya cuando vienes a la persona de Dios y cuando Él empieza a mostrarte, dices, no, Señor, pues ¿qué te respondo? ¿Qué te voy a responder? Es que ya estaba hasta en el mismo nivel ya Job que los amigos. ¿Verdad? Sí. O sea, y dice más adelante en el capítulo 40, cíñete ahora como varón tus lomos. Amén. ¿Otra vez? ¿Otra vez? O sea, lo agarró y lo agarró. Pues. Lo agarró. ¿Cuánto duraría esta entrevista? No lo sé. Por eso te digo que yo me hubiera muerto ahí, pues, o sea, no hubiera salido vivo. Pero dice, cíñete ahora como varón tus lomos. Dice, yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? Wow. O sea, el Señor pues es justo, ¿verdad? Sí. Dice, ¿me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? Perdóname que te interrumpa. Lo estamos leyendo con voz de hombre y lo estás leyendo, digo, respetando las comas y todo. Pero ¿cómo era el cuestionamiento? ¿Cómo lo omnipotente manifestado en ese momento de Dios, que a su voz hace temblar las aguas? Digo, tienes buena voz, tenemos buena voz. Diría Jaime. Saludos, Jaime. Pero imagínate escuchar a Dios tronar ahí. No. ¿Truenas con voz como la suya? No. Imagínate. No, si a Los Ángeles le salimos corriendo, pues. Ahora esta entrevista, temblando, enmudecido. Isaías, ¿no? Todos los que tuvieron un encuentro con Dios, que como muerto. Pedro en la transfiguración trastornado, porque dice la Biblia, sin saber lo que decía, ya hablando por hablar, ya sea todo en shock, pues, o sea, ¿de qué estamos hablando? Sí, por eso le dice cíñete. Sí. ¿Por qué? Agárrate. Ahí te va otra ola de preguntas. Sí, invalidarás tú también mi juicio, me condenarás a mí para justificarte tú. ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? Adórnate ahora de majestad y de alteza y vístete de honra y de hermosura. Wow. Derrama el ardor de tu ira, mira todo altivo y abátelo. Mira todo soberbio y humíllalo. Y quebranta a los impíos en su sitio. Encúbrelos a todos en el polvo, encierra sus rostros en la oscuridad
y yo también te confesaré que podrá salvarte tu diestra. Si puedes hacer eso, te va a poder salvar Entonces, tu diestra. imagínate toda esta experiencia, pastor, que empezamos, por ejemplo, imagínate en el hecho de que Dios se manifiesta a veces en una sanidad. Amén. Dios se manifiesta revelándonos que Él es el Cristo, el Amén. Hijo del Dios viviente. Dios se manifiesta que te vio debajo de la higuera, ¿verdad? Y por Sí. eso también tú puedes creer, tú eres el Hijo de Dios. Dios se manifiesta que te sanó de lo que Dios te se haya sanado. transfigura. y en este tipo de cuestiones, Paz, o sea, de que hay un conocimiento de Dios, ¿verdad? Porque había un conocimiento en Job, Amén. pero de oídas. Sí. De oídas, en realidad, en comparación de lo que Dios estaba ahora mostrándole. En un tiempo, ¿verdad?, de aflicción entonces, amado hermano, usted está conociendo a Dios y va a proseguir en conocerlo, ¿verdad? La obra que empezó en usted es una obra que se está perfeccionando y que va a seguir el Señor perfeccionando en su vida. O sea, Dios va a seguir obrando en usted y habrá cosas que usted no podrá entender, ¿verdad? Pero a veces también Dios le va a dar su arreglada, ¿verdad? Dios, o sea, va a tratar con nosotros y nos va a hacer ver y entender, ¿verdad? Y como Él dice, te haré entender el camino por el cual debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Amén. Entonces a veces caemos, hermanos, hasta nos separamos un poco del camino y Dios nos vuelve con su callado, nos vuelve a traer y nos vuelve a encauzar en el camino, ¿verdad? Y que es conocerle a Él y proseguir en conocerle. Fíjate que en lo último de esta entrevista, de este cuestionario que el Señor le hace a Job, le menciona dos animales en particular que no sabemos a ciencia cierta qué son y que algunos dicen pues que son hasta leyendas, pero si Dios dice que existen, existen. Uno en el desierto y otro en el mar, Behemoth y Leviatán. Algunos sugieren que sean animales como el cocodrilo, el hipopótamo. Algunos van más allá, dicen, bueno, pueden ser dinosaurios. No los conocemos, pero me llama mucho la atención cómo acaba el capítulo 41 hablando del Leviatán, que es un animal exento de temor, y Dios da cualidades que yo creo que es un animal real, o sea, que no está hablando solamente de una potestad pero en el 41:34, hablando del Leviatán y de todas sus características, como sí mencionó también a los asnos, a las cabras monteses, menciona al caballo, una descripción de la creación de Dios. Pero me llama mucho la atención, pastor y amigos, están en esta hora conectados, que en el 41:34, hablando de Leviatán, dice lo siguiente: Leviatán menosprecia toda cosa alta. Ojo, le está mostrando cuál es el principio que Satanás usa, menospreciando toda cosa alta, porque el último cuestionamiento que le hace el Señor a Job, ¿podrás tú vestir de alteza? Vístete de hermosura, vístete de honra, abate a los impíos, abate a los altivos, tienes el poder de ponerlos en el polvo, de cubrirlos. O sea, está tratando ahora con asuntos de soberbia y altivez y de grandeza y alteza, como lo tiene el Señor. Pero el verso 34 dice, menosprecia toda cosa alta, hablando de Leviatán. Es rey sobre todos los soberbios. Y ahí es un punto crucial. Porque ¿qué se esconde detrás de la altivez? ¿Qué se esconde detrás de la soberbia? ¿Qué se esconde detrás del no aceptar el consejo del Señor? ¿Qué se esconde cuando uno se fía en su propia prudencia y no en Jehová? ¿Qué se esconde cuando te autojustificas? ¿Qué se esconde cuando te comparas? Soberbia. Y dice aquí que Leviatán es el rey. Él es rey sobre los soberbios. O sea, no solamente es una creación de Dios, porque Dios lo muestra como su creación. Y acuérdense que la creación es cosas que vemos y cosas que no vemos. Sean ángeles, principados, lo visible y lo invisible, dice allá por Colosenses. Pero hablando de Leviatán, que yo creo que sí es algo visible, que algo que vamos a ver, sí existe una criatura como Leviatán o como Behemoth.
Pero que diga que es el rey de los soberbios, es rey sobre todos los soberbios, implica qué está detrás de la autojustificación, qué está detrás de a mí nadie me gana, qué está detrás de siempre tengo la razón, y está la soberbia. Y hemos comentado que eso fue lo que hizo caer a Satanás, y es lo que hace caer muy a menudo al hombre, a los hijos de Dios, a los ministros de Dios, o a los que Dios les ha permitido cierta gracia, paz, ciertas virtudes, sí, o abundancia de dones espiritualmente hablando, pero que cuando no entiendes que es por la pura gracia de Dios, que es el favor de Dios inmerecido, que es Dios a quien se debe, desde Él, por Él y para Él, y por ahí hay una soberbia, por ahí hay una altivez, dice, ten cuidado, porque en ese momento se está uno volviendo súbdito de Leviatán, que es una figura que también está simbolizada con el mal y que termina siendo rey sobre todos los soberbios. ¿Qué está detrás de la soberbia? ¿Qué está detrás de la negación o de la necedad del reconocimiento de Dios? Pues el rey de los soberbios. Amén. Y finalmente en el capítulo 42 otra respuesta de Dios, ¿verdad? Donde dice, yo conozco... De Job a Dios. De Job, perdón. A Dios. Dijo, yo conozco que todo lo puedes. Amén. Y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Amén. Así es. ¿Verdad? En el Salmo 139 dice, todos mis caminos te son conocidos. Amén. ¿Verdad? Dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Ahí está, la mansedumbre. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Amén. Amén. Y a partir de ahí, pues vino ya una nueva, una restauración, ¿verdad? Así es. De Job. En todo, ¿verdad? Como Dios nos habla de la palabra, que pues tuvo que orar por los amigos, ¿verdad? Sí. Y después viene la restauración de la prosperidad de Job. Pero finalmente llegar pues a este entendimiento, ¿verdad? Que pues son cosas demasiado a veces maravillosas, lo que Dios está haciendo, cosas que a veces no entendemos, pero que entenderemos después en su momento. Sí. Entender que todo lo puede, ¿verdad? Y que todo lo conoce el Señor, sí, ¿verdad? No está ajeno a ninguna situación de la que podamos estar atravesando, ¿verdad? Sí, así es. Y pensar que Dios tuvo misericordia de Job al permitirle el volverse paz. Pero también pensar que hay otras vidas que por obstinarse, por aferrarse en su necedad, en su punto, ¿verdad?, de estar pues con una necedad al límite, cuán importante será darnos cuenta que algunos, si se aferran, si se obstinan, es un pecado que es comparable a la idolatría, a la hechicería, y que en algunos casos no habrá vuelta, no habrá regreso. Aquí gracias a Dios que Job regresó, fue restaurado, pero es una situación que cuando la vemos, que Dios le permitió volver, que Dios le restauró, que Dios sanó su corazón, porque no lo vemos de otra manera, estaba herido, estaba lastimado, ya no era solamente lo físico, sino cuando empezó a cuestionarse por qué Dios permitió esto, por qué a mí, por qué yo, y estamos hablando, perdónenme amados, con todo respeto, a veces la gente se pone en el papel de Job, pero no estamos ni cerca de lo que sufrió Job, o sea, en ningún sentido. Nos tocan tantito un área y hasta, y aquí fue todas las áreas y quedó prácticamente como una piltrafa, perdón la expresión humana, a la cual Dios luego restauró después de esta entrevista, pero algunos no vuelven porque se obstinan en desobedecer, se obstinan en justificarse, se obstinan, y pues Dios ayude porque
mejor que resistas al diablo y no que resistas a Dios. La Biblia dice, permanece en Dios, resiste al diablo y de vosotros huirá. Pero si le inviertes y resistes a Dios, créeme que no hay esperanza y no hay quien le gane al Señor. Miren, no hemos ido a una pausa, son 8:32, estamos en Nueva Son cada mañana. Vamos a también aquí agarrar aire, dijo, aclarar gargantas. Vamos a un canto, después de regresamos y llevamos a una conclusión este tiempo, dando gracias a Dios por esta palabra que el Señor nos permite estar meditando y observando. Vamos a la pausa, regresamos. Gracias, Ricardo. Recibe toda la gloria, todo el honor. Recibe, pues eres digno, Señor Jesús. No a nosotros, oh Señor, da la gloria y el honor a tu nombre, a tu nombre. Levantamos nuestra voz, reconociéndote, Señor, solo tú eres nuestro Rey. Recibe toda la gloria, todo el honor. Recibe, pues eres digno, Señor Jesús. No a nosotros, oh Señor, da la gloria y el honor a tu nombre, a tu nombre. Levantamos nuestra voz, reconociéndote, Señor, solo tú eres nuestro Rey, lleno de gracia y de verdad. Por tu justicia y santidad, todos los pueblos lo dirán. No a nosotros, oh Señor, da la gloria y el honor a tu nombre, a tu nombre. Levantamos nuestra voz, reconociéndote, Señor, solo tú eres nuestro Odontología Integral. Doctora Brisa Horta,
cirujano dentista especialista en ortodoncia. Visítanos en Juan Sá de Murra número 311A, Fraccionamiento Tulipanes. Llámanos y agenda tu cita al 844-458-4321. 844-458-4321. Odontología Integral. Contamos con especialistas en ortodoncia, endodoncia, cirujano maxilofacial y rehabilitación oral. Odontología Integral. No lo piensas más y agenda tu cita. Saltillo Christian School. Nos esforzamos en moldear el corazón de tu hijo. En Saltillo Christian School contamos con preescolar, primaria y además estancia infantil. Seguimos los protocolos de seguridad e higiene que tu peque necesita. Servimos alimentos nutritivos y balanceados. ¿Quieres saber más? Llámanos al 844-285-3185 y al 844-135-1088. Saltillo Christian School. Nos esforzamos en moldear el corazón de tu hijo. Gracias, mi hermano Ricardo. Estamos leyéndolos, algunos de ustedes. No sé si quieres leer algunos comentarios, Paz. Yo voy a leer a partir de los que me aparecen, porque ya no me aparecen muchos. Carlos Tobar nos dice: buen día, pastores, bendiciones en sus vidas, gracias a Dios por sus misericordias, amén. De Yanira Gómez dice: buenos días, bendiciones, igualmente de Yanira, gracias. Mayra Robledo dice: salud fraternales, pastores, hermanos en Cristo, que Dios sea con nosotros. Nuestra hermana Norma, bendiciones, hermana Norma, dice: bendecido día, pastores y hermanos, gracias. Dice Carlos: el Espíritu de Dios nos conoce hasta lo más íntimo de nosotros, y cuando te lo revela, quedas maravillado y con mayor razón te entregas a Él. Nuestra hermana Jovita, que por cierto, nuestra hermana Jovita Hernández y nuestra hermana Pati Herrera ayer cumplieron años. Mira qué día. 14 de febrero, felicidades. Felicidades, hermanas. Felicidades, el Señor les bendiga grandemente. Nuestra hermana Jovita, nuestra hermana Pati, cumpleañeras. Si alguien más, díganos, con todo gusto le felicitamos. Mayra Robledo dice: que la buena palabra de Dios sea de gran bendición, y etiqueta. Gracias, Mayra, por etiquetar. ¿Quién más? Maricruz Gallegos, amén, amén, buen día, bendiciones. Dice: gracias a Dios por su disciplina, porque a través de ella demuestra su amor, amén. Dios disciplinándonos demuestra su amor. Y luego Eunice Leos dice: buen día, pastores, excelente tema. Quiero opinar, pero voy manejando. No, bueno, cuando te detengas, cuando estés estacionado, no vayas a... Bueno, ya nos escribió y va manejando, imagínate. Estaba en un alto. Pues. Estaba en un alto. No, con cuidado, Dios bendiga, Eunice. No sé si tengas a alguien más ahí. Sí, bueno, el pastor, ya lo hice pastor. Órale, ya. El doctor Marco. Marco García, bueno, Marco, pues qué bueno. Marco dice: buenos días, pastor Román, bendiciones, y ya listo para... Él fue desde el principio. De los primeritos, como nuestra hermana Rosa María. Y Segura, pues tiene que saludar al que está en cabina. Al hermanito de cabina, dice. Mira. Dice: buenos días, bendiciones, paz, hermanitos en cabina. Y estaba ahí Ricardo y los hermanitos chiquitos, los hijos de la hermana Jessie. Sí, así es. Dice: hoy es jueves de paces, bendiciones, Paz Javier, gracias, hermana. Jueves de paz. Bueno, también manda un saludo el pastor, el hermano, ya otra vez. El hermano Marco, saludos al hermano en cabina, ¿verdad? Rosa María Sánchez: hermoso día que nos regala nuestro Dios. Sí, amén, gracias a Dios. ¿Verdad? La hermana Jovita, que ya la saludaste, ya la felicitaste. Amén. De Yanira ya también, ¿verdad? Bendiciones. Y Claudia de Santiago nos da buen día. ¿Quién más? Maricruz Gallegos, ya no leíste, amén, amén, buen día, bendiciones. Mayra Robledo, saludos fraternales, pastores, hermanos en Cristo, que Dios sea con todos nosotros. Muy bien, gracias Silvia a todos. Sánchez, bendecidos y lluviosos días, pastor. Es cierto, nuestra hermana Silvia, es cierto. Mari González Chapa, bendiciones, Dios los bendiga. Fíjate que ya no me aparecen esos, pero bendiciones a Guadalupe, a Mari. Sofía, buenos días, pastores y hermanos, amén. Gracias a Dios. Bueno, para todos ustedes, y gracias por participar también, gracias por colaborar. Pues nos hubiera gustado la opinión de nuestra hermana. Sí, hombre, nos la vamos a perder. A ver si pudiera tener el tiempo para aportar u opinar, ¿verdad? Dice: quiero opinar, pero voy manejando. Fabián Sánchez, bendiciones, pastores, se les extraña. Fabiancito. Más a ti te extrañamos, sí, Fabián.
¿Tú estás más lejos de nosotros que nosotros de ti o cómo? Oye, saludos para tu esposa, para toda la familia y la iglesia, amado. Dios contigo. Sí, porque el que se fue él, ¿verdad? Nos quedamos nosotros. Te queremos, Fabián. Un abrazo. Bendiciones se fue, para pero ti. No del Señor. Eso. Eso fue lo importante. Eso. Gloria a Dios. Sí, bendiciones. Gracias a Dios. Pues ya para llegar a una conclusión, pastor, de esto que hemos venido platicando, de esta revelación progresiva del Señor, de este conocimiento vivencial, creemos que Job tuvo que pasar un tiempo muy difícil para pasar del saber al conocer. Y pues el Señor no quisiera que se repitiera así en todos. De hecho, creemos que Job es un caso excepcional. No hemos visto otro caso similar en todas sus características como el de Job, pero está para nuestra enseñanza. Amén. Y para mostrarnos que el único justo, santo y que justifica, porque Dios le dijo en el capítulo 40, lo leías muy bien, que si él tenía estas características, entonces su brazo lo iba a poder salvar. La verdad es que el que nos salva es el brazo de Jehová, y el brazo de Jehová es Cristo. Amén. ¿Verdad? Me gustó mucho esa porción que leíste. Dice, voy a leer 40 del 10 al 14. Me gustó mucho esa lectura. Adórnate ahora de majestad y de alteza, le dice el Señor a Job, y vístete de honra y de hermosura, cosa que no va a poder hacer, pero que Dios sí puede hacer. Vístete de honra y de hermosura, derrama el ardor de tu ira, mira todo altivo y abátelo, mira todo soberbio y humíllalo, y quebranta a los impíos en su sitio, encúbrelos a todos en el polvo, encierra sus rostros en la oscuridad, y yo también te confesaré. Acuérdense que la salvación es bajo confesión de quién es Cristo, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyéremos en nuestro corazón que Dios le levantó, seremos salvos. Entonces dice el Señor, si tú tienes estas características, yo también te voy a confesar a ti. Y entonces te voy a decir que tu diestra te puede salvar. Amén. Cosa que no que es. nunca podrá ser. Nunca será. Pero nos deja ver cómo es la naturaleza del Señor. Y volvemos a lo mismo con Natanael, pues. Con este cuestionamiento del 40, 41, 42, no, desde el 38, 39, 40, 41, son 4 capítulos, le hace ver. Y estas preguntas que te hago es un giro a la llave. O sea, el conocimiento de Dios es incomparable. La ciencia de Dios, que dijo Pablo, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables, inescrutables son sus caminos. O sea, y aquí otra vez, Job, pues mira, tantito ya te me desmoronaste, dijo el pastor, yo me hubiera muerto, pero lo mismo le pasó a Natanael. ¿Por qué te dije esto, creíste? Pues imagínate lo vasto, la majestuosidad de nuestro Señor, que es a lo que somos invitados, pues. Amén. Es a lo que nos dirigimos, vamos de gloria en gloria hacia el Señor, si el Señor así lo permite. Y que, pues, y como te digo, se vive porque Él vive. Amén. ¿Verdad? Incluso esa experiencia se tiene porque Dios te fortalece para tenerla. Porque no la puedes resistir. Pues. No se puede estar delante de Dios sin que Dios te fortalezca. Si simplemente, como te digo, en ocasiones que no puedes soportar, ¿verdad? En ese momento de comunión, ¿verdad? A veces tan sencillo, ¿verdad? Que podemos decir sencillo entre comillas, ¿no? De que puedes estar orando por los alimentos y todo, y que si el Señor en ese momento te toca, o sea, no hablas y te quedas hasta que el Señor quiere, vuelves a hablar. Sí. Entonces, es porque Él mismo está haciendo esa obra, ¿verdad? Amén. Y entonces imagínate pues llegar a todo lo que Dios tiene, ¿verdad? Sí. El Señor dijo que había cosas que pues no la podríamos sobrellevar en su momento, ¿verdad? Y que fíjate, Paz, y otra cosa, que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, Dios las tiene preparadas para los que le aman. Amén. O sea, la reserva de lo que Dios tiene preparado en su amor son sorpresas que Él tiene
para cuando estemos delante de Él, experimentando, porque ahorita estamos experimentando en ausencia, ya no nos dio oportunidad de comentar esto, pero dice la Biblia que mientras estamos vivos, estamos ausentes del Señor, pero los que mueren están presentes en el Señor. Entonces, toda la vivencia de la que estamos hablando es una vivencia que se da en la ausencia del Señor. O sea, al estar en este plano físico, material, estamos ajenos a grandes realidades del Señor. Pero una vez que pues, trascendamos, ¿verdad? Sí, nuestra hermana Norma Rosales dice: bendiciones, amados pastores, gracias a Dios por compartir la palabra de Dios, ya que sus tiempos son perfectos. Dios contestando algo que yo no entendí en su momento. Amén. Amén. Gracias a Dios, hermana Norma, qué bendición. Y Anabelia Paredes Montalvo dice: qué bendición escuchar la palabra de Dios. Amén, hermana Anabelia. Buen día, amados pastores, y bendiciones. Amén, amén. Juan Tobías también dice: saludos, pastores, buenos días y bendiciones. Un fuerte abrazo. Fuerte abrazo, hermano. Amén. Lo recibimos con mucho cariño. Amén, gracias a Dios. Gracias, hermano. Pues ya terminando, Paz. Ya terminando, ¿verdad? Ya nos Muchas vamos. Gracias a todos por habernos acompañado. Amén. Y por también siga participando y comentando, porque nos enriquece, ¿verdad? Sí, así es. Ese nos ayuda a poder que Dios siga obrando. Amén. Su participación mensaje, es importante. Nos vamos a quedar con la duda de la opinión de nuestra hermana Eunice, pero pues, ¿qué le vamos a hacer? Al rato que la ponga ahí. Sí, al rato que le manifieste ahí. Pues gracias a todos, Dios los bendiga. Gracias, Ricardo, gracias por tu servicio, hermano, gracias por tu colaboración. Sí. Dios te bendiga grandemente. Pues los esperamos, ya sabe, sigue en sintonía con Neuma. Mañana lo esperamos nuevamente de 7 a 9, aquí andaremos. Un favor, si le fue de bendición, compártalo en su muro, compártalo en su grupo, etiquete, pero haga un comentario al respecto para que aquellos que observen, pues tengan a bien el saber de qué trató en este día el tema. Pues bendiciones a todos. Dice que nos lo manda por inbox, dice Eunice. Bueno, pues gracias a Dios, menos mal. Y en el próximo programa va a ser el primer comentario. Ahí está, el primer comentario. Saludos a todos, saludos Carlos, saludos a Edisa, a todos ustedes, bendiciones. Dios los bendiga grandemente.